Bienvenidos otra vez a esta serie de predicaciones. Esperamos que las predicaciones le hayan sido de una bendición. Es nuestro deseo que usted sea salvo, que usted tenga el perdón de sus pecados. Y es lo que Dios quiere para usted también. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, otra vez les damos la bienvenida y nos da mucho gusto que nos hayan acompañado hoy y esperamos que esta predicación también sea para la salvación de almas. Antes de leer de la Biblia, vamos a encomendarnos a Dios, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias hoy por nuestro Señor Jesucristo, por aquel que vino a salvar a los pecadores. Te damos las gracias que Él busca al pecador porque lo quiere salvar. También te damos las gracias que Él recibe a los pecadores, que Él no rechaza, que tu palabra dice que si alguno viene a Él, no le echa fuera. Él sí recibe a aquel que viene por fe a Él. Padre, hoy queremos compartir otra vez tu palabra, deseando que personas sean salvos, que personas puedan confiar en Cristo. Y Padre, hoy necesitamos de tu ayuda y de tu bendición, que tu Espíritu Santo pueda convencer al pecador de su pecado y que el pecador pueda ver que Cristo es el único Salvador y que pueda confiar en Cristo para que sea salvo. Padre, encomendamos esta predicación en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy me gustaría leer en 1 de Pedro y el capítulo 3, por favor. La primera carta de Pedro y el capítulo 3 es un libro que está en el Nuevo Testamento. Hemos considerado ya que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo vino. Hemos visto también que Cristo llama a los pecadores al arrepentimiento y también que Cristo busca a los perdidos. Había venido a buscar y al salvar lo que se había perdido. Y también pudimos ver ya que Cristo recibe a los pecadores. Entonces los pecadores que arrepentidos vienen a Cristo, Cristo los recibe y les concede, les da el perdón de sus pecados. Hoy vamos a ver otra expresión. Vamos a ver que Cristo padeció o que Cristo sufrió. Entonces vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 18. 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Voy a volver a leer la primera parte de este versículo que dice, porque también Cristo padeció o Cristo sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que el Señor bendiga su palabra y esperamos que nos pueda ayudar para compartir este mensaje de salvación. Ahora bien, el tema principal de este versículo obviamente es el sufrimiento del Señor Jesucristo. Dice que Cristo también padeció una sola vez el justo por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo sufrió. Vamos a
considerar hoy los sufrimientos de Cristo y lo que este texto nos dice al respecto, pero primero quiero hablar acerca del sufrimiento del pecador. Porque el Señor Jesucristo mismo habló acerca de los sufrimientos que el pecador va a experimentar si no tiene sus pecados perdonados, si muere sin ser salvo. Cristo advertía, Él hablaba de los sufrimientos que habrá después de la muerte. Entonces queremos advertir que hay sufrimientos. Y yo sé que en estas predicaciones hemos estado diciendo que uno en esta vida a veces sufre las consecuencias del pecado. Y hay mucha tristeza y mucho sufrimiento en el mundo el día de hoy por causa del pecado. Pero vamos a hablar por un momento acerca de los sufrimientos que habrá después de la muerte si uno se atreve a morir en su pecado. Si uno muere sin la salvación y sin Cristo, habrá sufrimientos indescriptibles. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, Él mencionó 2 hombres que murieron, y uno fue llevado por los ángeles al cielo, y el otro fue sepultado, y en el Hades abrió sus ojos, estando en tormentos. Y él, divisando de lejos a Lázaro, a aquel que había muerto, él comenzó a pedir una sola gota de agua para refrescar su lengua. Y él dijo, estoy atormentado en esta llama. Estimado amigo, si usted no tiene sus pecados perdonados, queremos advertirle que después de esta vida, después de la muerte, si uno muere sin Cristo, hay un lugar que se llama el Hades, y luego hay otro lugar que se llama el infierno. Y Cristo también habló de ese lugar. Y Él dijo en Marcos capítulo 9, los versículos 42 al 47, Él hablaba de la mano. Y Él decía, si tu mano te ofende, hay que cortarla. Es mejor entrar en la vida con una mano que ir al infierno con las 2 manos, donde no se paga el fuego, donde hay el llorar y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere. Él hablaba de un lugar y él advertía a personas cariñosamente y con amor que no fueran a ese lugar, que se arrepintieran de sus pecados y confiaron en Cristo. Estimado amigo, hay un lugar que se llama el infierno. Y la Biblia enseña que el pecador que muere sin Cristo va a sufrir en las tinieblas de afuera, va a sufrir debidamente, merecidamente. Quiere decir que uno que llega a ese lugar va a sufrir exactamente lo que él o ella merece por sus pecados. Dios es juez justo y Él va a juzgar y Él va a castigar conforme a los pecados. Si usted no tiene sus pecados perdonados, usted está en peligro de ir a ese lugar. Y si usted llega allí, es porque así merecen sus pecados.
Dios no quiere que usted vaya, Él quiere salvarlo. Pero Él advierte en su palabra que el lugar que se llama el infierno sí existe. Ahora, uno que va a ese lugar va a sufrir corporalmente, no solo debidamente, sino corporalmente. Uno muere, y cuando una persona muere, su alma y espíritu o van a uno de dos lugares, o van al cielo, o van al Hades. El purgatorio no existe, no está en la Biblia. Y una vez llegando a uno de esos dos lugares, ya no hay cambio. Uno no puede salir de un lugar para ir al otro. No es que uno esté en el Hades purgando sus pecados. No, la Biblia nunca enseña así. Pero lo que sí enseña es que uno va a uno de los dos lugares, pero luego la Biblia habla de la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Y si una persona muere sin Cristo, si muere en sus pecados sin tenerlos perdonados, va a la condenación, va al Hades, pero será resucitado, su alma y espíritu unidos otra vez con su cuerpo para comparecer ante el Señor Jesucristo en el gran trono blanco, y de allí será lanzado al lago de fuego para sufrir eternamente por sus pecados. Quiero que usted sepa y que usted tenga muy entendido que es por el pecado de uno que uno va a ese lugar de tormento para sufrir eternamente. Yo no sé si usted pueda comprender eso. Es incomprensible sufrir eternamente, que quiere decir para siempre, sin fin. Pero estimado amigo, Cristo no quiere que uno sufra así. Dios no quiere que uno padezca en ese lugar, y por eso hoy hay salvación. Por eso hoy usted pueda ser salvo. Y por eso hemos leído este texto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces es el texto que ahorita vamos a estudiar, que Cristo también sufrió. Ahora, Cristo no tuvo pecado. Cristo es perfecto, es el Hijo de Dios. Ni puede pecar. Nunca ha pecado. Y es imposible que peque. Él es perfecto. Pero fíjese que dice que Cristo sufrió una sola vez por los pecados. Ahora, queremos ver varios detalles en este texto. Lo primero que queremos ver es que Cristo padeció, Cristo sufrió. Y cuando pensamos en los sufrimientos de Cristo, obviamente pensamos en la cruz. Pensamos en las cosas que Cristo tuvo que aguantar antes de llegar a la cruz, cómo los hombres lo golpearon, cómo lo maltrataron. Pensamos en cómo latigaron su espalda, lo azotaron, y luego pensamos en la corona de espinas que le pusieron. Tan crueles esas espinas, y esos hombres que le golpearon con una caña, y luego llegando a la cruz, y los clavos atravesando sus manos y sus pies, los golpes
del martillo, los martillazos, mientras clavaban al Señor de la gloria a la cruz. Hay mucho que nos puede llamar la atención en cuestión de los sufrimientos de Cristo, lo que Él sufrió físicamente, lo que Él sufrió emocionalmente o psicológicamente cuando se burlaron de Él, porque se sentaron todos y comenzaban a decirle: sálvate a ti mismo, desciéndete, si tú eres el Cristo, y te creeremos. Y se burlaron una y otra vez de Él. Pero quiero pensar en otra forma en que sufrió Cristo. Cristo, cuando Él estaba en la cruz, y quiero que usted pueda captar este punto, Él sufrió por los pecados. Es lo que leímos. Cristo sufrió una sola vez por los pecados. Ahora, vale la pena hacer la pregunta: si Cristo no tuvo pecado, si nunca hubo cometido pecado, ¿por los pecados de quién estaba sufriendo Cristo en la cruz? No eran suyos, o sea, de Cristo, porque no tuvo. Tenían que ser de otras personas. Estimado amigo, este es el mensaje central de la Biblia: que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario sufrió por los pecados de los pecadores. En las palabras de este texto, por los pecados del injusto, porque dice el justo por los injustos. Él sufrió por los pecados del injusto. Ahora, fíjense en lo que este texto nos dice. ¿Cuántas veces sufrió Cristo? Dice que Él sufrió una sola vez. Una sola vez. Nada más. Solo una vez. ¿Qué indica o qué quiere decir eso? Bueno, déjeme a ver si puedo explicar lo que quiere decir. Quiere decir que Cristo de una vez sufrió por todos los pecados de toda la humanidad. Él sufrió una sola vez. Quiere decir que Él sufrió por los pecados de todas las personas que habían vivido antes de Él. Y que Él sufrió por los pecados de todas las personas que iban a nacer y vivir después de su muerte. O sea, toda la humanidad. Es una cosa que quiere decir una sola vez, que Él murió por toda la humanidad, todos sus pecados. Pero hay otra indicación. ¿Sabe cuál es? Cuando dice que Él sufrió una sola vez, quiere decir que Él terminó el sacrificio, que Él hizo la obra. O sea, si Él no hubiera pagado de una vez, tendría que regresar a sufrir. O, por ejemplo, si Él solo hubiera sufrido por los pecados que yo he cometido hasta el día de hoy, pero no sufrió por los que voy a cometer en el futuro, Él tendría que volver a venir y sufrir otra vez, porque Él es el único que puede pagar por nuestros pecados. Él es el único.
Él sufrió una sola vez. Una sola vez. Eso quiere decir que hoy usted puede confiar en Él, porque Él pagó por todos los pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahora, ¿por los pecados de quiénes? Yo sé que ya lo dijimos, pero lo queremos recalcar. Fíjese lo que dice el texto. Si usted tiene su Biblia a la mano, vea lo que dice. Dice el justo. ¿Quién es el justo? Es el Señor Jesucristo. Él es el justo. Él es el que nunca ha pecado. El justo por los injustos. ¿No ve que cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba tomando el lugar de los injustos o de los pecadores? Estaba tomando su lugar. O sea, ellos merecían, o nosotros merecíamos, morir y sufrir por nuestros pecados. Nosotros merecíamos padecer, lo que ya explicamos al principio de este mensaje. Pero Cristo vino y Cristo en la cruz tomó nuestro lugar, sufrió en vez del pecador. ¿No es maravilloso todo eso? Que el pecador que había pecado contra Dios es el que merecía sufrir por sus pecados. Era culpable y merecía sufrir el castigo de Dios por su pecado, pero Dios, amando a ese pecador, envió a su propio Hijo, su Hijo perfecto, su Hijo amado, lo envió, y Cristo voluntariamente tomó el lugar del pecador. Y luego Dios castigó a Cristo como si Él fuera el pecador. Y Cristo sufrió. Todo lo que Cristo sufrió en aquella cruz, lo sufrió porque estaba padeciendo en el lugar del pecador. El justo por los injustos. ¿Para qué lo hizo Cristo? Nuestro texto nos dice, es una de las muchas razones, pero nuestro texto, la siguiente frase dice, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Nosotros estábamos alejados de la presencia de Dios, separados de Dios por nuestro pecado, por nuestras iniquidades, por nuestra culpa, separados de la presencia de Dios, alejados a una gran distancia, y no teníamos ni tenemos la capacidad ni la habilidad de acercarnos a Dios. No hay nada que podamos hacer. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. No podemos arrimarnos a Dios. Pero sabe, Dios envió a Cristo. Cristo sufrió en lugar de los injustos, el justo por los injustos, sufriendo por los pecados de ellos, para poder llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios. Estimado amigo, Cristo es el único, Jesucristo es el único que nos puede llevar a Dios, que nos puede acercar a Dios. No hay nadie más. Entonces, por eso yo le pregunto a usted, ¿en quién está confiando usted? Porque
hay personas que confían en sí mismas y en sus obras y en lo que hacen, en su devoción o en su fidelidad o en su carácter. Y piensen, pues mis obras me arriman a Dios. No, fíjese que solo Cristo nos lleva a Dios. Hay otras personas que confían en otras personas. No confían tanto en sí mismo, sino que confíen en otra persona. Un santo o una imagen. Y dicen, bueno, es que la Virgen de Guadalupe o el santo de fulano es el que intercede, es el que me arrima a Dios. Si usted cree así, quiero decirle con todo respeto y quiero pedirle que usted vea lo que dice la Biblia. Este versículo nos está diciendo que Cristo es el único que sufrió por nuestros pecados. Y con respecto, yo le pregunto, ¿usted va a confiar en otra persona que nunca sufrió por sus pecados? Este versículo me dice que Cristo lo hizo una sola vez, que ya estuvo. ¿Usted va a confiar en sí mismo pensando que usted puede sufrir de a poquito por sus pecados? No. Este texto me dice que Cristo nos lleva a Dios, que Él es el único. No menciona la Biblia otra persona que nos pueda llevar a Dios, que nos pueda mediar, que nos pueda acercar. Jesucristo es el único. Entonces yo no entiendo por qué usted está confiando en otras personas. Cuando Dios dice que su Hijo, el Señor Jesucristo, es el único. Fíjese en lo que Él hizo a favor de los pecadores. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿No puede usted confiar en Cristo? Mire, hemos estado hablando de lo que Cristo hizo. Él sufrió, Él padeció. Y por un minuto quiero decirle, ahora a usted le corresponde confiar en Cristo, reconocer su pecado honestamente ante Dios y confiar en Cristo. Mira todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Él ha sufrido y por quién y para qué lo hizo. Pero no todas las personas van a ser salvas. Comenzamos por mencionar lo que pecadores van a sufrir si mueren sin Cristo. Y lamento que tengo que decirles que muchas personas han muerto sin Cristo y están sufriendo en el Hades y luego van a sufrir en el infierno para siempre por su pecado. No tenía que ser así, porque Cristo murió y pudieron haber confiado en Cristo. Y usted también. No ve que Cristo lo hizo todo, pero a usted le responde o corresponde confiar en Él, depositar su fe en Él, creer en Él. Que Él es el Salvador, que Él lo hizo todo y que usted pueda ser salvo por Él. Estimado amigo, mira lo que hizo, mira todo lo que sufrió. ¿No es suficiente para salvarlo a usted? Yo creo que sí. Que usted hoy pueda confiar en Cristo para que usted pueda ser salvo. Cristo sufrió una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo en la zona donde usted se encuentra. Vamos a continuar en el Evangelio. Quisiera leer algunos pasajes con usted. Vamos a pensar primeramente en la escritura que se encuentra en Jeremías 17. Jeremías 17, por favor. Es un gusto estar presente con usted escuchando el mensaje. Un privilegio grande para su servidor. Usted tiene su casa en el puerto de Veracruz y es un gusto leer la palabra y estudiarla un poco en cuanto al Evangelio. Jeremías 17, versículo 9 y 10. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muy solemne esa evaluación de Dios en cuanto al corazón del ser humano. Vamos a leer ahora en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y vamos a leer versículo 21 a 23. Versículo 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adúlteros, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldiciencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora quisiera leer algunos versículos en primera carta de Juan capítulo 2. Primera carta de Juan capítulo 2. Y el versículo que tengo en mi corazón de compartir con ustedes es el versículo 2 de primera carta de Juan 2. Primera carta de Juan 2 y versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La frase, Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora quisiera leer otro versículo en 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4 y versículo 10. Quisiera pensar también en este versículo junto con el otro que hemos leído en 1 Juan 2. Aquí en 1 Juan 4 hay otro versículo. Versículo 10 de 1 Juan 4 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un versículo muy bonito. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros.
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora quisiera leer en capítulo 5 de 1 de Juan y versículo 12. Dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios bendiga su palabra. Es nuestro gran privilegio de compartir con usted el mensaje del Evangelio. Como usted puede tener el perdón de todos sus pecados, como usted puede tener paz en su corazón. Hemos leído un versículo muy bonito en la primera carta de Juan, un versículo que me llama la atención. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que vamos a ver es que la religión ofrece, buen sentimiento, quizás, por obras meritorias. O sea, la idea que usted puede conseguir favor con Dios por buenas obras suyas, lo que usted puede hacer, fidelidad a la iglesia, bautismo, por dar dinero, etc. La religión enfatiza que por obras nosotros podemos alcanzar favor con Dios y el perdón de los pecados. Todo basado en obras. Pero vamos a ver que la Biblia nos presenta la salvación, el perdón de los pecados, no por obras de seres humanos. No es algo que nosotros podemos hacer por obras propias. Es una obra que Dios mismo hizo. Cuando este versículo nos dice: Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La salvación por la Biblia es por medio de Jesucristo, no por obras nuestras. Y este versículo me llama la atención porque habla del amor de Dios. Lo que vamos a ver que el amor de Dios siempre tiene la idea en buscar el bien del otro. Pero es opuesto a lo que el mundo a veces llama el amor. Tenemos algo para ayudarnos en cuanto al amor verdadero en 1 Corintios capítulo 13. Dice: el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No busca lo suyo. Goza de la verdad, todo lo sufre. El amor verdadero, el amor divino. En este versículo tenemos: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa de amarnos, no basada en ninguna de las obras de nosotros. De hecho, vamos a ver que Él nos amó cuando no hubo nada deseable en nosotros. El amor no busca lo suyo. Vamos a ver en este versículo que el amor de Dios es muy grande. Y Dios ama a usted y ama
a su familia. Pero en la Biblia presenta a nosotros lo que sucedió en el principio, la entrada del pecado al mundo y todas las consecuencias. El mundo no es como Dios había planeado. Sabemos que Dios va a cumplir su propósito, pero en el mundo, en la creación, entró el pecado por un hombre. Y sabemos que en la primera pareja, un hombre y una mujer, Adán y Eva, las primeras criaturas humanas, allí entró el pecado. Trágicamente, por un solo pecado, un acto de desobediencia, fueron expulsados fuera del huerto de Edén. Por lo tanto, Pablo, cuando escribió a los romanos, en Romanos 5, versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sobre la historia humana, podemos ver, mirando atrás, usted lo puede hacer, los resultados trágicos del pecado en el mundo entero. Pero también sabemos que nosotros mismos somos pecadores. Es lo que hemos leído en Jeremías 17, versículo 9 y 10. Engañoso es el corazón y perverso. El corazón de nosotros habla de los pensamientos, los sentimientos. El corazón es realmente lo que somos. El corazón es engañoso, dice Jeremías. Y sabemos que Dios ve el corazón. Y hemos leído también en Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. De dentro del corazón salen los malos pensamientos. Hay una lista, los hurtos, las maldades. Todas esas cosas salen del corazón del ser humano y salen nuestros corazones. Ahí es la fuente del pecado, la forma de pensar, los sentimientos. Los sentimientos pueden engañar a uno. No son confiables. La palabra de Dios es confiable. Por ejemplo, usted sabe que uno puede sentir bien, pero no es. Tiene que ir al doctor porque algo grave está pasando. Uno puede sentir bien, pero hay un tumor que está creciendo y luego está descubierto y la persona tiene que recibir el tratamiento adecuado. Sabemos que puede pasar y ha pasado, que a veces los sentimientos no corresponden a la realidad. Pero engañoso es el corazón. Pero Dios ve el corazón. De dentro del corazón salen los malos pensamientos. Y si somos honestos, podemos reconocer que es la verdad, que somos pecadores. Por seguro, ahí en Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, ahí es una descripción ahí muy claro en cuanto a nuestra pecaminosidad. Es nuestra naturaleza adentro. Es la fuente de todo eso. El corazón. Mateo utiliza esa palabra para describir la fuente de todo eso. La silla de nuestros sentimientos y pensamientos, deseos, el pecado. Proverbios 13, versículo 15 nos enseña que el camino de los transgresores es duro.
O sea, un transgresor es un pecador. El camino del pecador es duro. Quizás usted haya prohibido ese camino, especialmente, y usted no quiere continuar. Hay buenas noticias para usted, que usted no tiene que continuar en este camino de pecado, de esa esclavitud. Vamos a ver lo que estos versículos revelan a nosotros de la palabra de Dios. Dios le ama a usted con un amor insondable, un amor verdadero. El amor es amor divino. Realmente es el amor ágape, que significa esta palabra griega, nos da un significado de qué tipo de amor es. Ese amor ágape que Dios muestra a nosotros es amor que no busca algo en cambio. Él desea el bien de nosotros sin buscar nada en cambio. Es amor incondicional. Nuestro amor como seres humanos es condicional. Queremos personas que quieran a nosotros. Y nuestro amor es muy, muy condicional. Claro, hay casos de amor incondicional en seres humanos. Una persona que da la vida para otra persona sin conocer la persona, etc. No hay cosas así que pasa. Pero el amor de Dios es siempre, siempre incondicional. Y Dios ha demostrado su amor. Solo tiene que ver el acto que demuestra a nosotros que sí, Dios es amoroso, Dios es amor, por lo que hizo ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Ahí está. El acto que demuestra a nosotros que Dios nos ama verdaderamente es que envió a nosotros su Hijo amado, Jesucristo, al planeta. Sabemos que Él llegó en Belén. Su Hijo, Jesucristo, nos envió su Hijo. Ningún otro podría ser nuestro Salvador. Ningún otro. No nos envió un ángel. Nos envió a su Hijo amado, Jesucristo. El amor ágape significa de buscar el mayor bien del otro. En este caso, Dios estaba buscando el bien de nosotros cuando nos envió su Hijo amado Jesucristo. No es porque lo amábamos a nosotros. Nosotros odiábamos a Él. Quisimos nuestro propio camino de independencia de Él. No naturalmente buscamos las cosas de Dios. Buscamos cumplir nuestros propios deseos y nuestro propio camino queremos cumplir. No nos envió, entonces, Dios su Hijo amado, porque hayamos hecho algo loable o bueno. Es lo que el versículo nos está diciendo, es un amor incondicional. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Éramos enemigos de Él. Le odiábamos. No quisimos nada que ver con Dios. Dios nos envió
a su Hijo amado Jesucristo. ¿Y cómo mostró su amor? Dio su Hijo. Lo que vamos a ver es que sabemos que Cristo llegó en el mundo, aquí andaba en la tierra, hacía muchos milagros, ayudaba a la gente, mostraba compasión a los ciegos, a los cojos, y personas que sufriendo, y sabemos que dio alivio, restaurando la calidad de vida, demostrando su deidad por los milagros que él hacía en la tierra. Pero la obra más grande que él hizo es la obra que hizo en la cruz. En la cruz se ve el amor de Dios. A la vez vemos el odio de hombres que lo crucificaron, que lo maltrataron en una manera, injustamente. Usted sabe que no fue correcto lo que hicieron. Y sabemos, hay un propósito ahí. Ahí en todo eso que Dios llevó a cabo su plan de salvar a usted y a su servidor. Yo descubrí muy temprano en mi vida que yo soy pecador, que yo no merecía el amor de Dios, yo descubrí que Dios me ama, no porque yo hice una buena obra, algo loable o bueno. No, yo descubrí que Dios me amó en una manera incondicional, por medio de lo que Él hizo cuando mandó a su Hijo amado Jesucristo por mí. Yo soy pecador también, yo nací así, somos iguales. Dios ve el corazón, todos nosotros tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Somos diferentes por afuera, colores diferentes de piel, de características diferentes. Hay una gran variedad en la raza humana. Somos criaturas de Dios. Dios vale y aprecia la variedad. Somos sus criaturas. Pero adentro somos lo mismo en cuanto a la naturaleza pecaminosa. Tenemos esto en común. Yo nací en el país de Canadá. Somos pecadores en Canadá. No importa el país. Y lo bueno es que Dios, aunque somos pecadores y éramos pecadores, Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para salvar a nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a pensar en esta palabra propiciación brevemente. Propiciación, esta palabra, significa el acto de satisfacer, de estar satisfecho. Vemos aquí, en el caso de la obra de Cristo en la cruz, es una solución a la cuestión del pecado. Encontramos aquí. Envió a su Hijo, 1 Juan 4:10, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en satisfacción por nuestros pecados. ¿Cómo es la satisfacción? Dios nos ama. No quiere que ninguno perezca en una eternidad perdida después de la muerte. No quiere que ninguno experimenta una condenación eterna. No desea la muerte eterna del impío. Pero para satisfacer su justicia, Dios tenía que
juzgar el pecado. Y Dios envió a su propio Hijo. Su propio Hijo en la cruz muestra el amor de Dios y la justicia de Dios a la vez. Porque Dios no podía pasar por alto nuestros pecados, como nosotros podemos hacer. Como seres humanos, pasamos por alto cosas. Dios es santo y no puede pasar por alto nuestros pecados, ninguno. En esta cruz, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículo 6. El Señor Jesucristo en esta cruz pagó el precio por todos nuestros pecados. Dios descargó su ira contra nuestros pecados, satisfaciendo su justicia. Cuando Dios quedó satisfecho con el descargo de su ira, lo bueno es que Dios quedó satisfecho. Ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y Juan dice en la misma carta que leímos en el principio de esa reunión, bueno, en la segunda parte, Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2:2. Él es la propiciación. Él es la satisfacción por nuestros pecados. Es una maravilla que hay satisfacción por nuestros pecados. Dios satisfizo su ira. Ya, por nuestros pecados. Él tenía que juzgar nuestros pecados. Y Él satisfizo su ira. Cuando Cristo en esa cruz, en 3 horas de tinieblas, sufrió la agonía de la cruz. Ningún ojo podía ver en las tinieblas lo que Él sufrió. Claro, hubo testigos de lo que Él sufrió por hombres. Cuando lo maltrataron, lo crucificaron, pero ningún ojo podía ver lo que Él sufrió por mano de su Dios. Y aquí en esta gran obra, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios ya quedó satisfecho. No tenemos que pagar más. No hay nada que vale suficiente para añadir a la obra que Cristo ya hizo. Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2, versículo 2. Merecemos la ira de Dios, pero en estos versículos, el mismo Dios Santo envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, satisfaciendo a Él por lo que Él hizo una vez en esta cruz. Por lo tanto, es imposible que esta obra falla. La salvación no se pierde. La salvación es segura cuando uno la acepta. Que Dios ofrece al pecador salvación gratuitamente. No depende en obras, no depende en lealtad a la iglesia, en dinero, en obras, en servicio. Depende en Dios, si Dios es satisfecho. Y Dios es satisfecho con su Hijo amado Jesucristo. ¿Está usted satisfecho? Él es la propiciación, el Hijo unigénito que Dios envió. Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2:2. Ningún otro podía satisfacer las demandas de Dios. Las demandas de un Dios justo, un Dios santo. Ningún otro. Dios es santo. Y usted
por la fe en Cristo, puede recibir la salvación de todos sus pecados. Es la maravilla, es amor verdadero. No merecemos el amor de Dios, no merecemos estas salvaciones por gracia. Pero Dios envió a su Hijo amado Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Esta salvación es una maravilla. Sabemos que es muy solemne en una reunión así porque cada uno que escucha el Evangelio es responsable de responder en su corazón, de aceptar a Cristo como Salvador. Si lo rechaza, no hay la garantía de mañana que habrá otra oportunidad. No tenemos la garantía de mañana. Lo vamos a invitar para que escuche también mañana en la reunión del Evangelio, pero no tenemos la garantía de mañana. Solamente tenemos ahora. Y la palabra de Dios dice en 1 Juan 5, versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La vida eterna es exclusivamente, se encuentra en Cristo. Su eternidad, amigo, su destino en la eternidad, su destino final depende del cielo o el infierno. Depende en lo que usted hace con el Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. 1 Juan 5, 12. 1 Juan 4, versículo 10 dice, nos enseña que Él hizo propiciación por nuestros pecados. El versículo dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. No importa nuestra condición, lo que hemos hecho. Él nos amó con amor incondicional, buscando nada en cambio. Es amor ágape. Sacrificando, dando su Hijo. Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y 1 de Juan capítulo 2, versículo 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora es tiempo para terminar. Le agradecemos su atención. Si usted tendría una pregunta sobre lo que usted ha escuchado en ambas partes de la reunión, puede sentir toda libertad de dejar un comentario, una pregunta o expresar una duda ahí en la página, en línea. Le invitamos a regresar mañana. Dios mediante habrá otra reunión. Vamos a terminar en oración pidiendo su bendición sobre lo que hemos escuchado. Padre Santo, te damos gracias por lo que hemos escuchado, por el mensaje del hermano Jasón y la segunda parte. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Él es nuestra propiciación. Él es la satisfacción por nuestros pecados. Sabemos que no quieres más. No podemos añadir algo más a la obra que Cristo ya cumplió. Te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor mostrado en esa cruz, cuando Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Oramos que más personas que están escuchando, que más personas reciban esta salvación por fe. Oramos que bendigas lo que hemos escuchado. Cada uno escuchando este mensaje, que tú lo guardes. Bendigas a cada uno en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.